En una gris mañana de marzo, cuando los primeros rayos de sol apenas lograban atravesar la capa de polvo de las sucias ventanas, una figura discreta entró al Instituto Vostok Projeto Oriente por la puerta lateral. Eran exactamente las 6 de la mañana, hora en la que el mundo aún duerme y las sombras son cómplices del anonimato. Para Nadezhda Petrovna Sokolova, este era el momento perfecto, sin miradas indiscretas, sin saludos forzados, sin preguntas incómodas. Hace 2 años, se había convertido en una maestra en el arte de desaparecer. Los pasos de sus gastadas chanclas resonaron por el pasillo vacío mientras se dirigía al pequeño almacén de artículos de limpieza. Al encender la tenue luz de una lámpara protegida por una pantalla de metal, el pequeño espacio reveló su reino de cubos, escobas y productos químicos. El penetrante olor a lejía, ahora tan familiar como el mismo aire que respiraba, invadió sus fosas nasales. Qué irónico, antaño su universo estuvo perfumado por el aroma de los libros antiguos, la tinta de imprenta y el delicado bouquet del té verde chino. Ahora, la trilogía de su existencia quedó reducida a cloro, moho y polvo. Con gestos mecánicos, se quitó el abrigo desgastado de entre estaciones, dejando al descubierto un abrigo azul descolorido, y se ató un pañuelo gris descolorido alrededor de la cabeza, ocultando debajo de él los mechones de cabello que la traición del tiempo había vuelto plateados prematuramente. De sus bolsillos sacó unas gafas de montura gruesa y lentes gruesos, su última máscara. Ese disfraz rudimentario, el abrigo raído, la bufanda opaca, las gafas severas, era su nueva identidad, su armadura contra un pasado que insistía en perseguirla. 2 años, murmuró mientras llenaba el balde con agua. 2 años en ese purgatorio de la invisibilidad. 731 días desde que aprendió la lección más cruel: recordar duele, y el dolor llama la atención. Y atención que no podía permitirse el lujo de tener. Empujando el cubo con ruedas por el pasillo desierto, sus ojos recorrieron las paredes pintadas de un deprimente beige, los fríos pisos de linóleo, los murales gráficos descoloridos. Este era ahora su mundo, un universo en tonos grises, donde era posible diluirse, evaporarse, convertirse en una sombra entre las sombras. Así está mejor, pensó mientras la esponja chirriaba contra el suelo. Después de lo que había hecho Zinaida, la invisibilidad era su única aliada. Esa mujer tenía ojos y oídos en todas partes, especialmente donde había poder e influencia. Un fragmento de su recuerdo la golpeó como un cuchillo: el soleado auditorio de la Universidad de Arvin. Los rostros jóvenes de los estudiantes se volvían hacia ella con asombro mientras ella explicaba los matices dialectales de las provincias del norte de China. Sus dedos trazaban ideogramas en la pizarra con la misma precisión con la que ahora frotaba las manchas del suelo del instituto. Nadezhda Sokolova, una de las sinólogas más jóvenes y brillantes de su generación, repitió la voz del decano en una antigua entrevista. Hija de un reconocido profesor ruso, heredera de una tradición académica que se remonta a siglos atrás. El sonido metálico de la pala cayendo en el cubo la devolvió a la realidad. Suspiró profundamente y se dirigió al vestíbulo, donde se encontraba sobre un pedestal el busto de bronce de Lomonosov. Limpiar esa estatua siempre fue un suplicio. Había que ponerse de puntillas para llegar a la pulida calva del genio. A veces juraría que sus ojos metálicos la miraban con una mezcla de desaprobación e incomprensión. ¿Cómo pudo caer tan bajo una mujer educada, trilingüe, estudiante de doctorado en una de las mejores universidades del país? El busto permaneció en silencio, pero ella sabía la respuesta. Hay cosas mucho peores que ser olvidado. Hay destinos más amargos que el polvo y el ostracismo. El ruido de las llaves y una tos ronca rompieron el silencio. Nadezhda tensó los músculos instintivamente, pero se relajó cuando reconoció los sonidos familiares. Era Semyon Ilich, el vigilante del instituto, que llegaba para otro turno. Buenos días, Nadezhda Petrovna. Su voz resonó por el vestíbulo vacío. Siempre el primero en llegar, como siempre. Él fue el único que se dirigió a ella por su nombre y patronímico. Para otros, cuando se fijaban en ella, era simplemente la señora de la limpieza, o, en el mejor de los casos, Nadia. Un saludo, murmuró como respuesta, sin dejar de frotar la tela alrededor del cuello de la estatua. Toma un pastelito, Nadezhda Petrovna, ofreció el hombre, tendiéndole un paquete aún caliente. Mi esposa lo hizo hoy. Estás muy delgada, duele ver. Era repollo fresco. Ella dudó. Orek. Usarlo sería de mala educación frente a esos ojos llenos de genuina bondad. Aceptó con sincero agradecimiento.
Tu esposa tiene manos de oro, Semyon Ilich. Eso no es tema de debate. Estaba orgulloso, enderezando la espalda. 42 años juntos y vuestra repostería sigue como el primer día. Bajando la voz, se acercó. Mira, Nadezhda Petrovna. No estoy ciega. Veo que no naciste para fregar pisos. Ella se quedó helada. El vigilante notó su malestar y se apresuró a corregir. Perdona a este viejo, dije demasiado. No es asunto mío. Pero si lo necesitas, hizo un gesto discreto hacia su caseta de vigilancia, aquí siempre hay té caliente. Y un oído amigable si quieres desahogarte. Cuando ella asintió en señal de gratitud, una extraña calidez inundó su pecho. En medio de la multitud que pasaba a su lado cada día como si fuera un mueble, solo ese ex sargento retirado podía ver su humanidad. A las 9 de la mañana el instituto cobró vida. Tacones golpeando el suelo, papeles crujiendo, teléfonos sonando. Mientras limpiaba las barandillas del segundo piso, Nadezhda escuchó a dos jóvenes empleados del departamento de suministros. Imagínate unos botines como los que llevaba Pugachova en aquel desfile. ¿Has visto? No es broma. ¿De dónde sacaste eso? En primavera se abrió una zapatería italiana en el segundo piso. Caro, pero recibí un bono en el Día de la Mujer. Absortos en la conversación, ni siquiera notaron su presencia en la ventana. Uno de ellos, al girar bruscamente, chocó contra el cubo, derramando agua por el suelo. Ay, lo siento. No te vi aquí, tartamudeó la chica, mirando a su alrededor confundida. Pero Nadezhda ya había desaparecido tras la curva del pasillo. Recibir atención. Nunca. Su lema era claro, más vale ser una figura, un soplo, una sombra pasajera. Es mejor ser tan insignificante que ni siquiera valga la pena recordarlo después de un encuentro casual. Fue su táctica de supervivencia, su estrategia, su elección. La noche llegó rápidamente proyectando largas sombras en los pasillos. Uno a uno los empleados se fueron, ansiosos por regresar a la comodidad de sus hogares. A las 8 de la noche solo quedaban el vigilante, un electricista de guardia en el sótano y Nadezhda, con su cubo y su escoba. Llegó el momento de realizar la última tarea del día, limpiar el despacho del director, Víctor Georgievich Libachov. Ella siempre dejaba esa habitación para el final. En primer lugar, porque el director muchas veces llegaba tarde. En segundo lugar, y nadie lo sabía, porque ese espacio la fascinaba. La mesa de roble macizo, las estanterías llenas de volúmenes técnicos encuadernados, los mapas geográficos en las paredes. Todo esto la llevó de regreso al estudio de su padre en su antigua casa, la misma casa que ahora pertenecía a Zinaida. Llamó suavemente a la puerta. Ninguna respuesta. Lo empujó con cuidado, vacío. Perfecto. Podría terminar su trabajo en paz. Ya casi había terminado de limpiar la mesa cuando escuchó pasos apresurados y voces fuertes en el pasillo. La puerta se abrió de repente y entraron dos hombres. El director, Víctor Georgievich, un hombre alto y de postura erguida a pesar del cansancio en su rostro, y su mano derecha, Boris. Y Boris Zotov, un hombre pulido hasta el punto de la afectación, con un anillo de sello de oro en el dedo meñique que brillaba con cada gesto arrogante, se cruzó de brazos con impaciencia. No entiendo cómo nos hemos enterado ahora de esto, dijo con la voz llena de indignación artificial. Los coreanos rechazaron la oferta y los chinos llegarían a las 10 de la mañana siguiente. ¿Dónde vamos a conseguir un intérprete de mandarín a esta hora de la noche? Víctor Georgievich, con la calma de quien ha visto muchos incendios corporativos, se limitó a suspirar y ajustarse las gafas. La llamada del hospital llegó hace media hora. Fracturas, contusiones, conmoción cerebral. Lo atropellaron en la esquina. Boris se llevó las manos a la cabeza, como si el peso del contrato de 30 millones lo aplastara físicamente. El acuerdo del siglo se desmorona, y tú estás tan tranquilo. Quizás alguien de la universidad. El director se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz con un gesto que denotaba menos cansancio que cálculo. Fue entonces cuando Nadezhda tocó accidentalmente el cubo con el pie. El sonido metálico resonó por la oficina como un disparo. Dos pares de ojos se volvieron hacia ella, afilados como espadas. ¿Qué estás haciendo aquí? Boris escupió las palabras con desdén goteando de cada sílaba. Fuera del horario laboral está prohibida la limpieza.
Víctor Georgievich, sin embargo, levantó la mano en un gesto que silenció a su subordinado. Lo siento, no la vimos. Su tono era neutral, pero los ojos, esos ojos grises que parecían ver a través de las personas, se quedaron en ella durante un segundo de más. Termínalo mañana. Debería haber bajado la cabeza. Pido disculpas. Desaparecido. Era el guión que había seguido durante 2 años, invisible, inofensiva, una sombra que se deslizaba por los pasillos sin dejar rastro. Pero algo dentro de ella, algo que había dormido durante mucho tiempo bajo capas de miedo y resignación, cambió. Como un resorte oxidado que de repente recupera su impulso. Pido disculpas por la intrusión. Su voz era baja pero firme. Hablo chino. Puedo ayudar con la traducción. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con la hoja de la navaja que Boris llevaba en el bolsillo. Solo el tic-tac de los viejos relojes de pared rompía la tensión, marcando los segundos como si fueran bombas de tiempo. Entonces el sustituto soltó una risa seca, casi un ladrido. ¿Bromas, ahora? Nuestra Señora de la Limpieza, intérprete de mandarín. Sus ojos la examinaron con desdén, desde su delantal descolorido hasta sus gastadas zapatillas, como si cada detalle de su apariencia fuera una prueba de absurdo. ¿O también bailaste ballet en tu juventud? Debería haberse tragado su orgullo. Desaparecido. Volver a ser la nada que se había vuelto tan buena. Pero 2 décadas de humillación comprimida explotaron como un gas tóxico. Ballet, no. La respuesta había sido suave, pero con una dignidad que la sorprendió. Pero enseñé en la universidad. Y viví en Harbin durante 5 años. Boris se volvió hacia el director con una máscara de incredulidad en el rostro. Víctor Georgievich, no vas a creer estas fábulas, ¿verdad? Mañana tenemos en juego un contrato valorado en millones. Pero el director ya no lo miró. Sus ojos, esos ojos que parecían capaces de leer entre líneas del alma, estaban fijos en Nadiezda, como si la vieran por primera vez. ¿De verdad hablas chino? La pregunta no contenía ninguna ironía. Ni desconfianza. Había algo más peligroso, una chispa de esperanza. Sí. Ella bajó los ojos, pero no por sumisión. Era el peso de 2 décadas moviéndose dentro de ella. Enseñé en la universidad. 5 años en Harbin. Boris resopló, pero el director lo hizo callar con un gesto. Probémoslo. Y en esa mirada no había ninguna burla. No hubo escepticismo. Había algo que no había visto en mucho tiempo, el reconocimiento táctico de una posibilidad. De repente el miedo se apoderó de ella. Salir de las sombras era exponerse. Conviértete en un objetivo. ¿Y si Zinaida se enterara? ¿Y si todo volviera? Las llamadas anónimas, las amenazas susurradas, el accidente en la curva de la calle, tan conveniente, tan bien calculado. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El destino que tanto temía provocar había dado un giro repentino y ahora solo le quedaba un camino, avanzar hacia lo desconocido. El tiempo en la oficina pareció congelarse. Las agujas de los enormes y antiguos relojes de pared parecían haberse detenido, mientras Víctor Georgievich, con un movimiento deliberado, sacaba de su chaqueta un teléfono móvil Siemens, ese modelo plegable que era el símbolo de estatus de todo ejecutivo que se precie. Tengo un contacto en el consulado chino, dijo, ignorando el gemido de incredulidad de Boris. Aclaremos esto ahora mismo. Nadiezda sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las manos, todavía envueltas en los gastados guantes de goma, se movieron. ¿Qué hiciste?, gritó una voz dentro de ella. ¿Por qué confesaste? 2 años de minucioso borrado podrían desmoronarse en 1 hora. No había vuelta atrás. El director marcó el número y se acercó el teléfono a la oreja. Su rostro permaneció impasible, pero una pequeña arruga entre sus cejas se hizo más profunda. Wan Lin, buenas noches. Este es Libachov. Su voz cambió adquiriendo un tono profesional, casi ceremonial. Pido disculpas por la hora. Sí, me alegra saber de ti también. De hecho, tengo una petición inusual. Mientras explicaba la situación, sus ojos se volvieron hacia Nadiezda, que permanecía inmóvil, como un criminal atrapado. Ella está aquí. ¿Puedes hacerle algunas preguntas?
Le tendieron el teléfono. La mano enguantada vaciló en el aire, suspendida entre el pasado y el futuro. Entonces algo dentro de ella hizo clic. No fue una decisión. Fue un instinto. Con movimientos lentos, casi rituales, Nadiezda se quitó los guantes y los colocó en el borde de la mesa, como si se quitara piel falsa. Él enderezó los hombros. Y como si alguien ajustara el enfoque de una lente borrosa, su rostro cambió, no en rasgos, sino en esencia. Cuando cogió el teléfono, sus dedos lo hicieron con una elegancia que... Y no pertenecía a la mujer que fregaba pisos. Wei. N.O. El saludo había salido con un impecable acento del noreste de China, preciso como un bisturí. Y luego, como una presa que se rompe, las palabras fluyeron, rápidas, melódicas, con la cadencia de alguien que no solo habla, sino que piensa en ese idioma. Sus gestos mientras hablaba no eran los de una señora de la limpieza, sino los de una maestra que cita versos, puntualiza argumentos. Los gruesos anteojos ya no ocultaban sus ojos, ahora brillaban con una inteligencia que había estado atenuada durante tanto tiempo. Víctor Georgievich no entendía chino, pero no le quitaba los ojos de encima. Ya no era una doncella lo que vio. Era una mujer cuyas capas de disfraz se desprendían como corteza seca, revelando algo que él sospechaba que existía pero que nunca se había atrevido a imaginar. Boris, a su vez, se hundió en la silla de visitas, con la boca ligeramente abierta. Sus ojos se movieron entre el rostro transfigurado de Nadiezda y sus manos, manos que de repente parecían demasiado delicadas para sostener una escobilla de goma. Habló durante varios minutos, absorta en la conversación. En un momento incluso sonrió, un gesto tan natural, tan olvidado, que por un segundo pareció extraño en su propio rostro. Citó algo y por el ritmo, era poesía. El hombre al otro lado de la línea reaccionó con exclamaciones entusiastas, como si hubiera encontrado una reliquia perdida. Cuando finalizó la llamada con un formal Zaijian, le devolvió el teléfono al director con un movimiento que fue casi un pase de bastón. Su voz ahora tenía un timbre diferente, sin la habitual ronquera sumisa. El señor Wanling quisiera hablar con usted. Víctor Georgievich se acercó el dispositivo a la oreja, pero sus ojos no se apartaron de ella. Sí, estoy aquí. ¿Qué? ¿En serio? Sus cejas se alzaron. Ya veo. Sí, es extremadamente importante para nosotros. Por supuesto. Nos vemos mañana. Colgó y permaneció en silencio durante unos segundos, como si sopesara cada palabra siguiente. Luego se volvió hacia Boris, todavía aturdido en su sillón. ¿Has oído, Boris? El señor Wanling está encantado. Preguntó de dónde sacamos un especialista como ese. Dijo que su acento. Miró a Nadiezda, que ahora bajaba los ojos no por miedo, sino por modestia instintiva. Citó un poema de memoria. En dialecto local. Eso es imposible, tartamudeó Boris, ajustándose el nudo de su corbata como si al hacerlo restaurara algo de orden en el universo. Aunque sea verdad, Víctor Georgievich, mírala. No puedes llevarla a negociaciones así. No es profesional. El director la examinó de pies a cabeza, no con juicio sino con la eficiencia pragmática de un estratega que evalúa recursos. Sus ojos se posaron en el delantal descolorido, las zapatillas gastadas, el pañuelo que ocultaba su cabello. Luego, con una determinación que no mereció respuesta, dijo, todavía estamos a tiempo. Déjala, murmuró, sorprendiéndose incluso a ella misma por la firmeza de su voz. La plata es parte de mí ahora. No borraré las marcas del tiempo como si fueran manchas de vergüenza. Ludmila enarcó las cejas y se miró en el espejo con una mezcla de admiración y curiosidad profesional. Luego, con un gesto casi imperceptible, asintió. Como desees. Pero al menos déjame devolverles la vida. Sus ágiles dedos se pusieron a trabajar, transformando la masa opaca en ondas sedosas que caían sobre los hombros de Nadiezda como hebras de seda antigua. Las tijeras se deslizaron con precisión quirúrgica, eliminando las puntas secas, dando forma a un corte que enmarcaba el rostro sin ocultar su estructura ósea. Ya no es un signo de privación, sino de austera elegancia. La secadora soplaba aire caliente y con él, como por arte de magia, años de polvo parecieron disolverse. Cuando Ludmila giró su silla para mirarse al espejo, Nadiezda se llevó las manos a la cara, como si temiera que la imagen se desvaneciera.
La mujer que le devolvía la mirada no era la sombra que había entrado allí una hora antes. Su cabello, ahora recogido en un moño bajo y sofisticado, resaltaba la línea de su cuello y los huesos de sus pómulos, ya no hundidos por el hambre, sino esculpidos por el tiempo. La plata, que alguna vez fue un símbolo de rendición, brillaba como hilos de plata tejidos en una tela oscura, dándole una distinción que ningún tinte podía imitar. Bozhe moi, susurró Ludmila, retrocediendo para admirar su trabajo. Pareces como si hubiera salido de un retrato Peredvizniki. Nadiezda se tocó ligeramente la nuca, donde la piel. Y era suave bajo sus dedos. Ya no era la mujer que se escondía detrás de ropas descoloridas y pasos furtivos. Fue al menos por una noche heredera de esos ojos claros que alguna vez desafiaron a audiencias enteras, de esa postura que hacía girar las cabezas en los pasillos académicos. Cuando regresó al café donde la esperaba Víctor Georgievich, él se levantó antes de que ella cruzara la puerta. El vaso de té intacto que tenía ante él parecía haber calentado el aire a su alrededor, o tal vez fue el silencio que se había profundizado con su espera. Sus ojos, siempre tan calculadores, revelaban ahora algo que Nadiezda no podía descifrar: satisfacción profesional. Orgullo velado. O simplemente el reconocimiento tardío de que, bajo capas de ceniza, todavía ardía una brasa. Estás, vaciló como si las palabras habituales no funcionaran. Dostuana. Hasta lo que nos espera. Se miró las manos, ahora libres de las grietas del papel de lija y del jabón. Uñas cortas pero limpias. Los anillos de boda y de graduación, guardados durante mucho tiempo en una caja de metal, brillaban discretamente en el dedo. Gracias, dijo, y por primera vez en años, el agradecimiento no sonó como una confesión de deuda, sino como el reconocimiento de un pacto. Por recordarme quién era yo. Víctor Georgievich no respondió con palabras. En cambio, extendió el brazo para indicar la salida, donde los esperaba el Volga bajo la luz amarilla de las gasolineras. La noche había caído sobre la ciudad, pero los escaparates aún brillaban, reflejando no solo mercancías sino también promesas. Mañana, dijo mientras el motor rugía bajo, no estarás solo. Y por primera vez en una década, Nadiezda creyó. Esto es parte de mí. Parte de mi historia. La peluquera asintió con una sonrisa cómplice, guiándola hasta el lavabo con gestos suaves. El agua tibia corrió por su cabello, sus hábiles dedos masajearon su cuero cabelludo, el aroma del lujoso champú la envolvió como una promesa. Por un momento Nadiezda se permitió olvidar, el miedo, Zinaída, los años de humillación reducidos a nada más que sombras disueltas en la espuma. Cuando abrió los ojos, la mujer del espejo ya no era la misma. Los mechones, ahora cortados con precisión, caían en elegantes ondas sobre sus hombros. Los mechones de plata de los templos no delataban edad, sino una nobleza conquistada por el tiempo. 10 años más joven, declaró Lyudmila, girando la silla para mostrar el resultado desde todos los ángulos, como si revelara una obra maestra. El toque final corrió a cargo de Tamara Ivanovna, quien sacó de su bolso un neceser de cuero. Un poco de base para igualar la piel, un poco de rímel para realzar el aspecto, lápiz labial en tono vino para sellar la transformación. 15 minutos después el espejo reflejó a una extraña, Nadiezda, pero una versión de sí misma que parecía haber resurgido de un pasado olvidado. Incluso las gafas, esas gafas gruesas y de montura pesada que ocultaban más de lo que corregían, fueron reemplazadas por una delicada montura de metal, elegida en el servicio de óptica express del salón. Ahora sus ojos azules, antes apagados por el cansancio, brillaban con una intensidad que ni siquiera ella reconocía. Mira quién volvió de entre los muertos, murmuró para sí misma, pasando los dedos por la nueva textura de su cabello. Al otro lado de la calle, en el café de esquinas redondeadas donde la primavera todavía dudaba en entrar, Víctor Georgievich removía distraídamente su café ya frío. El sonido de pasos sobre el suelo de madera le hizo mirar hacia arriba y quedarse paralizado. La mujer que se acercaba no era la señora de la limpieza encorvada por el peso de los años, sino una figura erguida, envuelta en un traje azul marino que resaltaba su postura orgullosa. Sus labios mostraban una sonrisa contenida, como si supiera exactamente el efecto que estaba provocando. Pido disculpas por el retraso, dijo Nadiezda, y su voz, antes ronca por el desuso, ahora fluía como seda sobre terciopelo. Víctor se puso de pie, un gesto que era a la vez cortesía y reverencia. Ahora veo a la verdadera Nadiezda Petrovna Sokolova, declaró sin ocultar su admiración. Mañana a las 9 en punto en mi oficina.
Salieron a la noche que ahora parecía menos hostil. Detuvo un taxi y abrió la puerta con un gesto que no era mera formalidad sino un reconocimiento. Hasta mañana, Nadiezhda Petrovna. Descansar. Mañana será un día importante. Solo cuando el coche se alejó permitió que el pánico la golpeara como una ola. ¿Qué hice? Las palabras escaparon en un susurro. Paliza. Zinaida se enteraría. Casi podía oír la voz áspera de su madrastra, distorsionada por la furia. ¿Creías que podías esconderte de mí? Tengo ojos y oídos en todas partes, cariño. ¿A dónde, niña? Preguntó el conductor, ajustando el espejo retrovisor para mirarla. Nadiezhda vaciló. Luego, con una firmeza que no sentía, dio la dirección, no de la habitación alquilada en las afueras, sino de un pequeño apartamento en Zarechny, donde vivía su antigua niñera. La única persona en el mundo en la que aún podía confiar sin reservas. A través de la ventana, la ciudad desfilaba entre luces y sombras, vibrante como la sangre que por primera vez en 2 años, parecía correr libremente por sus venas. He aquí el regreso de la oscuridad, pensó. Y aunque solo dure un día, este día es mío. El día en que volví a ser yo mismo. El amanecer de marzo apenas iluminaba la ventana de la habitación alquilada cuando Nadiezhda se despertó, incluso antes de que sonara el despertador. Así fue cuando el día siguiente trajo consigo miedo y esperanza. La noche había sido un torbellino de sueños rotos, los rostros de Víctor Georgievich, el peluquero, la vendedora que la había atendido con una sonrisa tímida. Es extraño darse cuenta de que en apenas unas horas, su vida había dado un giro inesperado. Pero ningún momento la conmovió tanto como la visita a su niñera María Fiodorovna. La anciana, al verla transformada, primero se llevó las manos al pecho como si viera un fantasma, luego lloró, acariciando su cabello con los dedos nudosos por el trabajo. Por fin, Nadietechka, repitió entre sollozos. Tu padre estaría muy orgulloso. Como si el sol hubiera atravesado las nubes. Nadiezhda se sentó en el borde de la cama. La habitación era pequeña, 6 metros cuadrados, con un sofá hundido, una mesa desvencijada y un armario de madera barato donde colgaba su poca ropa. Todo lo que quedaba de la heredera de una casa señorial con muebles antiguos y una biblioteca de 1000 volúmenes. Se arrodilló y sacó una maleta maltrecha de debajo de la cama, cuyas esquinas desconchadas mostraban los últimos rastros de una vida anterior. El cierre chirrió al abrirse. En lo alto, un montón de cartas amarillentas dirigidas con el trazo firme y elegante de su padre. Los hojeó hasta que encontró lo que buscaba, una fotografía enmarcada en sencilla madera. El hombre del retrato, imponente con una cuidada barba en forma de cuña y ojos vigilantes detrás de unas gafas, era Nikolai Andreevich Sokolov. Profesora de historia, especialista en el lejano oriente ruso. Tu padre. Papá, susurró pasando el pulgar por el marco. Hoy por primera vez en mucho tiempo seré yo mismo. Tenía miedo, pero no había otra opción. Miró el retrato y por un instante habría jurado que los ojos de su padre se entrecerraron, como hacían cada vez que aprobaban sus decisiones. Nadia, lo más importante es no dejar que las circunstancias borre tu firma, solía decir cuando, de pequeña, luchaba por dibujar personajes perfectos. Con el tiempo, la frase se convirtió en su lema. Y ahora, después de 2 años de seguimiento voluntario, finalmente se atrevió a recuperar su propia letra. Llegó al instituto sin su placa. El traje de ayer, su postura erguida, sus zapatos de tacón bajo comprados por insistencia de su niñera el verano pasado y nunca usados, todo en ella era diferente. No fue solo la ropa. Era su forma de caminar, sin encogerse de hombros, con la barbilla ligeramente levantada, como cuando enseñaba frente a auditorios abarrotados. Semyon Ilich dormitaba en su caseta de vigilancia de cristal, indiferente al bullicio de la mañana. Cuando escuchó el sonido de unos tacones, se despertó sobresaltado y extendió la mano en un gesto automático. Tu placa, por favor. Soy yo, Semyon Ilich. Nadiezhda Petrovna. La señora de la limpieza. Las palabras salieron con una ligera sonrisa, pero por dentro ella estaba temblando, redescubriendo una dignidad que había estado dormida durante mucho tiempo. El guardia la miró fijamente y parpadeó como si estuviera viendo un espejismo. Poco a poco el asombro se apoderó de su rostro arrugado. Madre de Dios, murmuró con las mejillas sonrojadas. ¿Qué diablos? No la reconocí en absoluto.
Soy yo, sí, confirmó asintiendo. Bueno, bueno, se maravilló sacudiendo la cabeza. Siempre dije que no naciste para fregar pisos. 25 años en el ejército, lo he visto todo, pero esto, suspiró, rascándose la nuca. Pase, pase. Pero tu placa tiene la foto antigua. No te preocupes, dijo una voz detrás de ellos. Víctor Georgievich salió de detrás de la columna del vestíbulo, impecable con su traje gris. Estoy aquí para darle la bienvenida a Nadiezhda Petrov. N/diagonal a buen día. La saludó con una inclinación de cabeza, estrechándole la mano. Puntual como siempre. Subieron al segundo piso. Sintió las miradas como agujas, curiosas, incrédulas, algunas hostiles. Los empleados voltearon a mirarla, en la burocracia, los tres contables se quedaron paralizados al unísono, con la boca entreabierta. Especialmente llamativas fueron las expresiones de las dos chicas del departamento de suministros, las mismas que comentaban las botas italianas. Uno de ellos aventuró en voz baja. ¿Es ella? La puerta de la sala de recepción se abrió ante ellos, revelando a Ludmila, la secretaria, una rubia esbelta de poco más de 30 años, cuyo impecable profesionalismo siempre había intimidado a Nadja. Sus ojos, sin embargo, ahora brillaban con una curiosidad que rayaba en la insolencia. Nadiezhda Petrovna. Sus cejas se dispararon hacia la frente como si el nombre sonara absurdo en esos labios. Te están esperando en la sala de conferencias. Llegó la delegación china. Ludmila los condujo por el pasillo, lanzando miradas furtivas a Nadja cada 2 pasos. No pude resistirme. ¿Lo que está sucediendo? Le susurró al oído con la confianza de quien comparte un secreto. ¿Eres realmente un espía encubierto? Nadja no tuvo tiempo de responder. Ante él se alzaron las puertas dobles de la sala de conferencias Vostok-Sviaz-Projekt, un espacio imponente diseñado para impresionar. La larga mesa de caoba pulida reflejaba la luz de los candelabros, al fondo, la bandera rusa colgaba junto a un mapa del país, como si recordara a todos los presentes cuál era el juego en cuestión. Fue allí donde se decidió el destino de los grandes proyectos, donde se sellaron alianzas y sepultaron rivalidades. Cuando Nadja entró detrás de Víctor Georgievich, 5 hombres con trajes oscuros y cortes impecables ya estaban ocupando sus lugares. Entre ellos Boris Arkadievich, cuyo rostro sufrió una instantánea metamorfosis, primero, asombro, luego, desconfianza mal disimulada, finalmente, algo que parecía un cálculo ávido, como si tratara de adivinar qué pieza del tablero representaba. Buenos días, señores. La voz de Víctor cortó el aire, profunda y ceremoniosa. Permítanme presentarles a nuestra experta en relaciones internacionales, Nadiezhda Petrovna Sokolova. El líder de la delegación, un hombre de unos 40 años, con rostro intelectual y ojos brillantes como brasas, se levantó lentamente. Sus dedos se posaron sobre la mesa, como buscando apoyo para lo que estaba a punto de decir. Él la miró con una intensidad que hizo que el tiempo se detuviera, como si estuviera hojeando páginas de la memoria en busca de una imagen perdida. Profesora Sokolova. La palabra salió en ruso con un acento casi imperceptible, pero llena de algo entre incredulidad y reverencia. No puede ser. ¿Eres realmente tú? Nadja sintió que el suelo temblaba. Esos rasgos. El mentón afilado, la cicatriz casi invisible encima de la ceja izquierda. De repente estaba de regreso en un salón de clases en Harbin, donde un joven estudiante de segundo año, siempre en primera fila, estaba copiando jeroglíficos con una concentración que rayaba en la devoción. Wan Lin. El nombre se le escapó como un suspiro. ¿Y tú? Sí, soy yo. Su respuesta fue en mandarín, y la alegría en su voz fue tan genuina que hizo que los demás miembros de la delegación se inclinaran, intrigados. ¡Qué reunión tan extraordinaria! Fuiste mi profesor en la Universidad de Harbin. Nunca olvidé sus clases de literatura rusa. Boris Arkadievich, perdido en el intercambio de palabras que no entendía pero que captaba la energía de la escena, balbuceó. ¿Se conocen? Wan Lin se volvió hacia él, todavía sonriendo. Por supuesto. Ahora en ruso para que todos pudieran entenderlo. La profesora Sokolova fue la mejor de nosotros. Sus clases sobre Dostoyevski y Tolstói. Hizo una pausa como si las palabras fueran insuficientes. Todos la admirábamos. Se volvió hacia sus colegas y dijo algo en mandarín.
Los demás chinos asintieron respetuosamente, uno de ellos incluso se levantó ligeramente, en un gesto de deferencia que hizo sonrojar a Nadja. Era como si dos versiones de ella misma, la mujer que barría los pasillos y la académica que alguna vez dirigió los auditorios, hubieran chocado, creando una tercera, extraña y poderosa. Fue hace mucho tiempo, Wan Lin, respondió ella, también en mandarín, con la voz ligeramente temblorosa. Me alegra ver cuánto has logrado. Víctor Georgievich observaba todo con una discreta sonrisa, saboreando la expresión de Boris, el hombre que había medido a Nadja para su uniforme de señora de la limpieza. Ahora se encontraba frente a una figura que, sin previo aviso, se había expandido más allá de todos sus prejuicios. La reunión comenzó. Y Nadja no se limitó a traducir, entretejió las palabras, explicó matices culturales, suavizó malentendidos y convirtió frases secas en puentes. Sus dedos, que durante tanto tiempo habían agarrado escobas, ahora bailaban sobre libretas, su mente, dormida bajo capas de rutina, despertó como un músculo que recupera su fuerza. Wan Lin se dirigió a ella con un respeto que no pasó desapercibido. Profesora, repitió como si el título fuera una joya que ella había perdido y que ahora él le estaba devolviendo. Boris Arkadyevich, inicialmente cruzado de brazos en postura defensiva, vio cómo su expresión se desmoronaba, primero en perplejidad, luego en reacia admiración, hasta que finalmente sus hombros se hundieron en algo parecido a la rendición. Al mediodía terminó la primera fase de las negociaciones. El acuerdo de intenciones, firmado. Después de intercambiar documentos y obsequios simbólicos, una caja de telonjín para Víctor, un reloj de mesa esmaltado para Boris, la delegación china partió para visitar la fábrica que sería parte del proyecto. Cuando estuvieron solos, Boris no pudo contenerse. Eso es increíble. Su voz sonaba como la de un hombre que acababa de presenciar un milagro. ¿Has visto cómo te tratan? Este Wan, como se llame, casi se arrodilla para ayudarnos. Y hace 6 meses ni siquiera pudimos reunirnos con él. Nadja bajó los ojos, pero en su interior ardía una llama. Por primera vez en años, no era una sombra. Era alguien. Alguien con conocimiento, historia, dignidad. Esa noche el despacho de Víctor Georgievich se hundió en una penumbra dorada, cortada por los reflejos del agua en el cristal de la licorera. Nadja se sentó erguida en la silla de visitas, con la columna tan recta como le había enseñado su padre, un hábito que, como tantos otros, había regresado a ella ese día, junto con el recuerdo de quien había sido. Nadezhda Petrovna, Víctor se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados sobre la mesa. Estuviste brillante. Su voz era baja, pero cada sílaba tenía peso. Wan Lin me dijo antes de irse, que las negociaciones fluyeron como nunca gracias a usted. Está extasiado. Ya nos ha invitado a volver a visitar Beijing. Hizo una pausa. El aire entre ellos llevaba la tensión de una pregunta que había flotado durante todo el día, como una espada suspendida. Necesito saber quién trabaja realmente en mi instituto. Ella lo esperaba. Desde la mañana, mientras traducía, sonreía, explicaba, sentía acercarse la pregunta, como el olor de la lluvia antes de la tormenta. Tienes todo el derecho a preguntar, respondió ella, con los dedos entrelazados con fuerza, como siempre hacía cuando el nerviosismo se apoderaba de ella. Mi historia es complicada. Tengo toda la noche, dijo Víctor con calma. Nadja respiró hondo. ¿Por dónde empezar con una historia que nadie había oído en los últimos 2 años? Quizás al principio. Mi padre, Nikolai Andreevich Sokolov, era profesor de historia. Especialista en la diáspora rusa en China. Su voz ganó firmeza a medida que las palabras fluían. Pasó su vida coleccionando cartas, diarios, documentos de quienes huyeron de la revolución y se refugiaron en Harbin, Shanghái, Tianjin. Mi madre murió cuando yo nací. Un temblor recorrió su garganta. Ella lo ignoró. Nunca volvió a casarse hasta que conoció a Zenaida Markovna. Sus dedos acariciaron un pliegue inexistente de su falda. El recuerdo dolía como una herida mal cicatrizada. Crecí con María Fyodorovna, mi niñera. Ella era mi madre en todo menos en el nombre. Mi padre se encargó de mi educación con mano de hierro. Desde pequeña aprendí idiomas. Nuestra casa era un salón de intelectuales, historiadores, escritores, músicos. Quería que siguiera sus pasos. Una sonrisa amarga asomó a sus labios. Y no lo decepcioné.
Me gradué en la MGU, hice una pasantía en Harbin y comencé a enseñar. Víctor escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que finalmente encajara. Cuando tenía 42 años, mi padre conoció a Zinaida. Su voz se endureció. Trabajaba en un salón de belleza cerca de la universidad. Sabía cómo complacer a un profesor anciano y solitario. Nadja apretó los labios. No, ella no había interferido. Tampoco podría. Estaba en Harbin inmersa en su investigación, en sus clases. Se casaron. La risa que escapó fue seca, triste. Pensé que era raro. No creo que una mujer 30 años más joven estuviera interesada en un académico con un salario modesto, pero mi padre juró que lo amaba. Que compartía tus intereses. Se quedó en silencio con los ojos perdidos en la ventana, donde las luces de la ciudad comenzaban a brillar contra el crepúsculo. La historia dolía demasiado como para contarla de una vez. Y lo peor estaba por llegar. Poco después de la boda, mi padre empezó a enfermarse. Primero hubo síntomas extraños, debilidad inexplicable, náuseas repentinas, mareos que lo dejaron desorientado. Los médicos se limitaron a encogerse de hombros, incapaces de diagnosticar nada concreto. Fui a visitarlo siempre que pude y con cada viaje lo vi encogerse un poco más, sus huesos sobresalían bajo su piel amarilla, su rostro lleno de arrugas que no habían estado allí meses antes. Era como si el tiempo lo devorara en movimiento acelerado. ¿Y Zinaida? Ella se movía a su alrededor como una actriz en su papel protagónico, la esposa devota, la cuidadora incansable. Pero había algo falso en esa solicitud, algo que crujía como una puerta oxidada. La voz de Nadezhda se quebró al recordar ese momento. Hace 3 años, durante una conferencia en Harbin, recibió la noticia: su padre había muerto. Tomó el primer vuelo de regreso, todavía con su chaqueta académica arrugada en su maleta y su presentación inacabada en su computadora portátil. El velorio fue una fachada impecable. Zinaida interpretó a la viuda destrozada con precisión quirúrgica, lágrimas en el momento adecuado, suspiros calculados, una mano temblorosa al recibir el pésame. Pero tan pronto como bajaron el ataúd a la tierra, la máscara cayó. Nadezhda se agarró con tanta fuerza a los brazos del sofá que sus nudillos se pusieron blancos. Ella presentó un testamento. Todo la casa solariega, la colección de documentos históricos que su padre había dedicado su vida a reunir, las cuentas bancarias, pasó a manos de Zinaida. Lo único que le quedaba era una suma insignificante, una limosna desperdiciada con desdén. Mi padre nunca escribiría eso, cortó el aire con su voz. Él siempre decía que el expediente y la casa serían míos. Solo yo entendí el valor de ese legado. Solo yo podría continuar tu trabajo. Y había algo más: el notario que autentificó el documento era un desconocido, un oscuro profesional de alguna notaría de esquina, cuyos papeles apestaban a fraude. ¿Impugnó el testamento? La pregunta de Víctor Georgievich fue un martillazo a un clavo que ya estaba suelto. Nadezhda lo intentó. Pero cada paso que daba la hundía más en el barro. Zinaida tenía conexiones, las que se forjaron en los años 90, cuando Rusia se había convertido en un territorio sin ley para los audaces y sin escrúpulos. Cuando empezó a hacer preguntas a los vecinos, al notario sospechoso, a un colega de su padre que había actuado de manera extraña en el funeral, las amenazas empezaron a llegar. Primero, llamadas anónimas en mitad de la noche, respiración agitada al otro lado de la línea. Luego la sensación de ser seguida, pasos que hacían eco de los suyos en las calles oscuras de San Petersburgo, un auto negro que se estacionaba demasiado tiempo cerca de su edificio. Hasta el día en que al cruzar la calle, el vehículo se abalanzó sobre ella como un animal hambriento. Casi me matan, susurró con los ojos húmedos, no por el miedo sino por una antigua ira que ardía en su interior. Pero el golpe final llegó por donde menos lo esperaba. Un sobre sin remitente llegó a su escritorio en la universidad. En el interior, acusaciones grotescas: vender calificaciones a los estudiantes, sobornar a estudiantes chinos a cambio de aprobación. Víctor Georgievich apretó los puños al oír eso. Es mentira, aseguró con la voz temblorosa, no por la culpa, sino por la cruda injusticia que implica. Aún así, se abrió el proceso disciplinario. Los colegas que antes la saludaban con una sonrisa ahora miraban hacia otro lado en los pasillos. Los amigos dejaron de devolverle las llamadas.
Era ella, concluyó Nadezhda, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Zinaida tenía tentáculos por todos lados. La esposa del rector era su amiga de la infancia. Fue entonces cuando decidió desaparecer. Cambió de apartamento como quien abandona la piel podrida, se tiñó el pelo de un castaño apagado, empezó a usar gafas de montura gruesa y ropa que doblaba su tamaño. Buscó trabajos que no requirieran documentos, porque su pasaporte y su diploma habían desaparecido del cajón cerrado, como por arte de magia negra. Hasta que, por ironía del destino, acabó barriendo los pasillos del mismo instituto donde ahora Víktor Georgievich le ofrecía una salida. 2 años, murmuró, mirando las manos que la vida le había transformados en instrumentos de trabajo duro. 2 años borrados como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, algunos días, cuando la luz iluminaba las ventanas sucias de la parte trasera del edificio, todavía se encontraba soñando con las estanterías llenas de libros raros del despacho de su padre, con el olor a papel envejecido y a tinta de pluma estilográfica. El silencio en la oficina era lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. Víktor Georgievich se levantó y caminó hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como brasas de un fuego lejano. Cuando se dio la vuelta, su rostro estaba marcado por líneas duras, pero sus ojos brillaban con una determinación que Nadezhda no había visto en años. Nadezhda Petrovna, dijo con voz firme como el acero templado, te propongo 2 cosas, una posición y una guerra. Ella miró hacia arriba, atónita. ¿Un puesto? Especialista en relaciones internacionales. Tu currículum real, no este falso que te impusieron. ¿Y la guerra? Sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa que parecía más una promesa. La guerra es por la justicia. Tu padre se lo merece. Te lo mereces. Nadezhda sintió el peso de las palabras como si le cubrieran los hombros esqueléticos con un manto. ¿Pero por qué? Quería saber, aunque ya intuía la respuesta. Arriesgas tu reputación, tu instituto. Víktor Georgievich se acercó a la mesa y apoyó las manos sobre la superficie de caoba, como un general estudiando el mapa de una batalla. Mi padre era un veterano de la Gran Guerra Patria, explicó, y su voz llevaba el eco de historias contadas a la luz de una lámpara. La lección más importante que me enseñó no fue sobre estrategia o supervivencia. Era esto, nunca cierres los ojos ante la injusticia, incluso cuando no sea tuya. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus siguientes palabras. Además, añadió con un gesto que abarcaba la oficina, el instituto, la ciudad más allá de las ventanas, acabamos de conseguir un especialista cuyo valor de mercado es incalculable. Sería estúpido no aprovechar esto. Un rayo de sol poniente atravesó las nubes y cayó sobre la jarra de agua que había sobre la mesa, descomponiéndose en fragmentos de arcoíris sobre los papeles esparcidos. Nadezhda observó esos destellos danzantes y por primera vez en años, sintió que algo se reorganizaba dentro de ella, no la esperanza, todavía no, sino la sensación de que el suelo bajo sus pies había dejado de ceder. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Víktor Georgievich asintió como si sellara un pacto. Y cuando Nadezhda salió de esa oficina, ya no era la sombra la que había entrado. Llevaba consigo el germen de una verdad peligrosa, regresaba a casa. No por la casa de su familia, sino por ella misma. Esos papeles no eran solo documentos, eran la prueba viviente de que su padre nunca la había abandonado. Y ahora, con manos temblorosas, Nadezhda sostenía el peso de una verdad que lo cambiaría todo. María Fiodorovna la miraba con los ojos húmedos, mientras los dedos de Nadezhda se deslizaban por las páginas del diario. Cada línea era un grito silencioso, un legado de resistencia que su padre le había dejado, como si intuyera que algún día ella necesitaría esos discos para luchar. Intoxicación crónica por arsénico. Las palabras resonaron en su mente gélidas y precisas. No fue una enfermedad. No era el momento. Fue una traición calculada y lenta servida en la mesa, mezclada con café, disuelta en sopa. Lo sabía, susurró Nadezhda, sintiendo que le ardía el pecho. Y aún así, no se escapó. Escribió todo para que yo lo supiera. La vieja ama de llaves asintió con los labios apretados en una línea dura. Nikolai Andreevich no era hombre que se rindiera. Pero tampoco quería dejarte solo con esta pelea. Extendió la mano y tocó ligeramente el brazo de Nadezhda. Estas páginas son tu espada, de Totechka. Y ese, señaló el borrador del testamento, es tu escudo.
Nadezhda volvió a hojear el documento, demorándose los dedos sobre las firmas temblorosas y las correcciones apresuradas, como si el tiempo se acabara. Y así fue. Cada palabra fue un acto de amor desesperado, un padre tratando, con su último aliento, de asegurarse de que a su hija no le robaran lo que por derecho le pertenecía. Zinaida lo fingió todo, murmuró con la voz ronca por una ira que ya no cabía dentro de ella. Los documentos, la herencia, incluso su memoria. Pero ahora levantó la vista y se encontró con la mirada fija de María Fiodorovna. Ahora tenemos la verdad. La anciana sonrió, un destello de triunfo entre las arrugas del tiempo. Y la verdad, mi niña. Es como fuego. Quema todo lo que sea falso. Nadezhda cerró el sunduque con un chasquido seco. Ya no era la mujer que temblaba al oír su propio nombre. Era hija de Nikolai Sokolov y llevaba en sus manos no solo las pruebas de un crimen, sino el legado de un hombre que se negó a morir en silencio. Necesito un abogado, dijo, poniéndose de pie con una determinación que no había visto en años. Y un plan. María Fiodorovna le tomó las manos y sus dedos nudosos agarraron los suyos con sorprendente fuerza. Entonces comencemos. Pero recuerda, Zinaida no es tonta. Si supo ocultarlo durante tanto tiempo, no renunciará a nada sin luchar. Nadezhda miró por la ventana de la pequeña cocina, donde la luz del atardecer teñía las paredes de un dorado pálido. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, pero dentro de ese departamento, algo había cambiado para siempre. Que venga la pelea, respondió y por primera vez en años, su voz no tembló. Estoy listo. El rostro de María Fiodorovna se contrajo como si la atravesara un dolor físico. Se parece demasiado a un envenenamiento, repitió en vida el profesor Sokolov, mientras ella se negaba obstinadamente a creer hasta su último aliento. Una lágrima corría por su rostro arrugado, todo lo había atribuido a la paranoia de la vejez, a enfermedades imaginarias. Hasta el día en que Zinaida, con manos ansiosas, comenzó a vaciar la casa. Libros raros, recolectados durante décadas, tirados como basura, objetos personales que desaparecen sin explicación. Solo entonces María Fiodorovna comprendió que Nikolai Andreyevich tenía razón. Pero ya era demasiado tarde. El silencio en la habitación era pesado como el plomo, roto solo por el tic-tac de las manecillas del reloj de pared. Nadezhda miraba las páginas amarillentas del diario de su padre, y ante sus ojos no estaba el hombre frágil y enfermo de los últimos días, sino la figura imponente de antaño, alta, erguida, con ojos inteligentes amplificados por las lentes de sus gafas. ¿Tiene documentos que demuestren que ella se llevó las cosas?, preguntó, ya mentalmente siguiendo cada paso de la próxima batalla. María Fiodorovna se encogió de hombros con impotencia. ¿Qué documentos, Detka? Lo vi con mis propios ojos. Ni siquiera esperó a que él, de repente, la voz de la anciana se apagó. Su rostro se distorsionó en una mueca de dolor, su mano apretada sobre su pecho. Nianietechka, gritó Nadezhda, arrojándose para sostenerla. ¿Qué fue? La piel de María Fiodorovna palideció en cuestión de segundos. Sus ojos se pusieron en blanco y su respiración se convirtió en un ruido áspero y sofocado. Con dedos temblorosos, Nadezhda sacó su teléfono móvil del bolsillo y marcó el número de emergencia, con la voz entrecortada por el pánico. Es Coraya. Rápido, por favor. Creo que es un infarto. Los pasillos blancos del hospital, el olor antiséptico de los medicamentos, el monótono pitido de las máquinas, todo eso envolvía a Nadezhda mientras esperaba, inmóvil, frente a las puertas de la UCI. 3 horas más tarde, un médico con rostro cansado apareció al otro lado, con los ojos llenos de noticias que no era necesario decir en voz alta. ¿Estás relacionado?, preguntó sabiendo ya la respuesta. Sí, mintió Nadezhda sin dudarlo. Ella me creó. ¿Cómo estás? El médico meneó lentamente la cabeza. Nos hemos estabilizado, pero la situación es grave. Insuficiencia cardíaca avanzada, arterias comprometidas. Hicimos todo lo que pudimos. Una pausa pesada. No quiero alarmarte, pero es poco probable que sobreviva hasta el invierno. A Nadezhda se le hizo un nudo en la garganta. Se le permitieron 5 minutos junto a la cama. María Fiodorovna yacía inmóvil, una maraña de cables y tubos, la máscara de oxígeno cubría la mitad de su frágil rostro. Solo el ligero movimiento de su pecho confirmó que la vida aún persistía allí, entre aquellas costillas cansadas.
Nadezhda estaba sentada en el borde de la cama, abrazando la mano inerte de la anciana entre las suyas. Nianietechka susurró con la voz entrecortada por la urgencia. Esperar. Voy a sacarnos a ambos de esta pesadilla. Voy a devolver todo lo que robó Zinaida. Haré justicia. Solo, no me dejes solo ahora. Los dedos de María Fiodorovna temblaron casi imperceptiblemente, como si intentara responder. Ella escucha, pensó Nadezhda. Ella lo sabe. Al salir de la enfermería, una certeza la consumió, no había tiempo que perder. Cada latido de los corazones de esos dos, el suyo y el de María Fiodorovna, era un tic-tac contrarreloj. Y solo la vieja niñera, además de ella, conocía los secretos de los últimos días del profesor Sokolov. Alexei Vladimirovich Zakharov, se presentó el hombre alto e imponente con traje oscuro, extendiendo su mano a Nadezhda y apretándola. Firme. Víctor Georgievich y yo éramos amigos de la universidad. Estaban sentados en una mesa discreta en un café cercano al instituto, Nadezhda, Vítor y el abogado, con los documentos rescatados del baúl de María Fiodorovna extendidos frente a ellos, entre ellos, el historial médico del padre, obtenido después de una batalla burocrática en el policlínico del barrio. Caso complejo, murmuró el jurista, hojeando los papeles con expresión sombría. Pero las pruebas son insuficientes. ¿Cómo esto? Nadezhda frunció el ceño, señalando el borrador del testamento auténtico y las anotaciones del diario. Aquí está la versión real. Aquí las sospechas de envenenamiento. Entiendo su indignación, Alexei Vladimirovich mantuvo la calma, aunque sus ojos revelaban la misma ira. Pero jurídicamente esto no es suficiente. Necesitamos informes toxicológicos que confirmen el veneno, los documentos originales, incluida la versión que presentó Zinaida Markovna y testigos. Nadezhda se recostó en su silla, exhausta. Entonces solo tenemos pruebas y suposiciones. Pruebas suficientes para abrir una investigación, corrigió el abogado. No ganar un caso. ¿Y qué sugieres que hagamos? Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. En primer lugar, un peritaje grafotécnico independiente sobre el testamento que ella presentó, respondió Alexei Vladimirovich. Si es falso, tendremos una fuerte discusión. Pero, hizo una pausa. ¿Cómo conseguir el documento? Zinaida no lo entregará de buena gana. El jurista consultó sus expedientes. El testamento fue autenticado por un tal Stepanov, y confirmó Nadezhda, reconociendo la firma en los papeles. Entonces empezaremos con él. Localiza a Stepanov y su misterioso D. Tomó días y trajo una revelación siniestra. El notario había muerto un año antes en circunstancias cuanto menos sospechosas, una caída desde las escaleras de su casa de campo, una fractura en la base del cráneo. Demasiado conveniente para aquellos que no querían que ciertos fraudes salieran a la luz, comentó Alexei Vladimirovich cuando se reunieron para discutir el descubrimiento. Lograron localizar a un ex asistente de notario, un joven llamado Sergei, ahora burócrata anónimo de una compañía de seguros. Aceptó la reunión, pero la conversación fue tensa y evasiva. No recuerdo los detalles de ese testamento, dijo Sergei evitando el contacto visual. Stepanov llevó el caso solo. Me pidió que saliera de la habitación. ¿No te parece extraño? Preguntó el abogado cruzándose de brazos. Normalmente el asistente acompaña la autenticación de documentos importantes. Sergei se encogió de hombros, pero un músculo de su mandíbula latió. Eso parecía. Pero Igor Dmitrievich hizo lo que quiso. Dudó. Después, terminó con mucho dinero. ¿Cómo esto? Nadezhda se inclinó hacia adelante. Se compró un Mercedes. Nuevo. Sergei bajó la voz. Con sueldo de notario, aquí en la región. Imposible. ¿Algo más? Insistió Alexei Vladimirovich. El joven frunció el ceño como si reviviera la escena. La mujer que vino a autenticar el testamento, cabello teñido, ropa llamativa. Regresó tras la muerte del profesor con un hombre agresivo. Permanecieron mucho tiempo en la oficina. Stepanov salió pálido y dijo que iba a pasar el fin de semana en la casa de campo. El lunes supimos que había muerto. Un silencio gélido se apoderó de la mesa. Necesitamos acceder a los expedientes del notario, concluyó el abogado.
Allí debe haber una copia del testamento. ¿Y cómo? Preguntó Nadezhda. Solo con orden judicial. Exactamente. Pero para ello necesitamos pruebas más sólidas de las que tenemos ahora. Al día siguiente visitaron a María Fiodorovna en el hospital. La niñera estaba un poco mejor, la trasladaron a una habitación normal, pero los médicos mantuvieron el pronóstico sombrío. ¿Cómo estás, Nianietechka? Preguntó Nadezhda, sentándose junto a la cama. Terpimo, respondió María Fiodorovna con una débil sonrisa. ¿Y tú? ¿Encontraste algo? Nadezhda informó sobre el encuentro con el abogado, la búsqueda del notario, la conversación con Sergei. Cuando terminó, sus palabras quedaron flotando en el aire como una frase. Necesitamos el original de la verdadera voluntad. ¿Pero dónde buscarlo? Los ojos opacos de María Fiodorovna miraban al vacío, como si buscaran recuerdos lejanos. De repente, un destello de lucidez. Nadiedka. Su voz ganó un hilo de energía. Lo recordé. Nikolai Andreyevich escondió una copia, dentro de su libro favorito. ¿En qué libro? La voz de Nadezhda se tensó como una cuerda a punto de romperse. Eugene Onegui. Norte. El volumen con su dedicatoria. María Fiodorovna cerró los ojos, como si reviviera la escena. ¿Recordar? El regalo del académico Likachev. Dijo que era el escondite más seguro. Nadie lo sospecharía. Marcó las páginas, las pegó y guardó el documento en su interior. Nadezhda sintió el peso de la revelación presionar contra su pecho. El libro debería estar en la biblioteca de su padre, en la antigua casa, ahora propiedad de Zinaida. Tendrían que entrar allí. Y eso no sería fácil. Encontraré la manera, murmuró, agarrando con los dedos los bordes de la silla. No te preocupes, María Fiodorovna. Cuidado, niña. La voz de la anciana tembló. Zinaida no es una mujer para subestimar. Ella destruye lo que no puede controlar. Lo sé, respondió Nadezhda, ya mentalmente elaborando un plan. Una visita inocente. Un pretexto irrefutable. Cualquier cosa para recuperar lo que es nuestro. Pero el destino, como siempre, tuvo sus propios caprichos. Esa misma noche, al salir del hospital, Nadezhda se topó con alguien que le heló la sangre. Zinaida Markovna Sokolova. Alta e imponente, con el cabello teñido de un rubio ostentoso y los labios pintados de un rojo agresivo, salió de una boutique de diseñador al otro lado de la calle. Por un momento los dos quedaron paralizados, midiéndose mutuamente con miradas llenas de años de silencio venenoso. Nadezhda. El nombre salió de la boca de Zinaida como una acusación. Sus ojos recorrieron a su hija de su primer matrimonio con calculado desdén, su traje impecable, sus tacones altos, su postura erguida. No esperaba verte. Y en este estado. Buenas noches, Zinaida Markovna. La voz de Nadezhda era firme, aunque por dentro algo se retorcía de odio y miedo. Especialista en relaciones internacionales, corrigió, sin dejar lugar a respuestas. Como desees. Una sonrisa torcida distorsionó sus labios pintados. ¿Pero por qué insistir en el pasado? No te sirvió de nada la última vez. Nadezhda sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Ella lo sabe. Sabes que estoy detrás de los documentos. Que no me rendiré. He oído que estás interesado en los papeles de tu padre. En el testamento. Zinaida dio un paso adelante, el costoso perfume invadió el espacio entre ellos. Deja las cosas como están, niña. Es mejor para ti. Algo dentro de Nadezhda se rompió. Esta vez no habría escapatoria. No se tragarían lágrimas ni se cerrarían puertas de pánico. Levantó la barbilla y miró esos ojos fríos sin parpadear. No daré marcha atrás, Zinaida Markovna. Algo en su tono, una calma mortal, una determinación que no había estado allí antes, hizo que la otra mujer dudara. Zinaida estaba acostumbrada a la Nadezhda de antaño, la niña asustada, que se encogía ante el primer signo de amenaza. Esta mujer ante ella era una extraña. ¿Qué deseas? La voz de Zinaida perdió su filo, casi suplicante. ¿Dinero? Puedo conseguir algunos por los viejos tiempos. Quiero justicia. Cada sílaba era un cuchillo.
Y la verdad sobre mi padre. El rostro de Zinaida se contrajo en una máscara de rabia. Te arrepentirás si te mueves donde no debes. Tengo amigos que... Adiós, Zinaida Markovna. Nadezhda le dio la espalda y se alejó, sintiendo el peso del odio del otro quemándole la espalda como si fuera ácido. Ella sabe que comencé a actuar, pensó, mientras el celular vibraba en su bolso con una llamada urgente. Era ella, le dijo a Víctor Georgievich, horas más tarde, en su despacho iluminado solo por la luz amarilla de una lámpara. Zinaida. Me encontró. Amenazado. Escuchó en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa de caoba. No me sorprende. Su voz era baja, cargada. La gente como ella no suelta lo que considera suyo. Pero tampoco nos quedaremos de brazos cruzados. El teléfono de Nadezhda volvió a sonar. Número desconocido. Ella respondió y el mundo se derrumbó. Es de la clínica. La voz al otro lado de la línea era tensa, apresurada. María Fiodorovna. Su estado empeoró repentinamente. A Nadezhda le temblaron las manos. Víctor ya estaba de pie antes de que ella colgara, con expresión resuelta. Yo la llevaré. Su mano envolvió la de ella, cálida y firme, un muelle en medio del naufragio. Lo lograremos. Prometo. Fue más que un gesto de apoyo. Fue una alianza silenciosa, forjada en el fuego de aquellos días implacables. Víctor Georgievich no fue solo un director, un benefactor. Él era el hombre que había creído en ella cuando ella misma dudaba. Y en ese apretón de manos, breve pero intenso, había algo que las palabras no podían nombrar. Una semana más tarde, la pálida luz de abril se filtró entre las nubes, iluminando. O la cocina del pequeño apartamento alquilado de Nadezhda. Alrededor de la mesa, entre montones de documentos y tazas de té frío, 3 personas tramaban una estrategia, ella, Víctor y Alexei Vladimirovich, el abogado. Necesitamos el original del testamento, repitió Alexei, golpeando el papel con el bolígrafo. Sin él, no podemos probar el fraude. El libro está en casa de mi padre. Nadezhda se frotó las sienes, el cansancio marcaba su rostro. Tenemos que entrar allí. Podemos solicitar una orden judicial, comenzó el abogado, pero negó con la cabeza. Tardaría demasiado. Y tiempo es lo que no tenemos. El silencio fue roto por el agudo timbre del teléfono. Nadezhda se estremeció al ver el identificador. ¿Hola? Nadezhda. La voz de Zinaida sonaba extrañamente dulce, como miel envenenada. Dejaste tantos mensajes. Bueno, hablemos. ¿Qué deseas? Buscar mis cosas personales. Se obligó a mantener la calma, aunque su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en la línea. Solo fotografías. Letras. Nada más. Un descanso. Nadezhda intercambió miradas con los hombres. Este fue el momento. Ven mañana. La voz de Zinaida cortó el aire como una espada. A las 3. 1 hora. Ni un minuto más. Gracias, susurró Nadezhda, pero la línea ya estaba cortada. Dejó el teléfono sobre la mesa y miró a sus aliados a los ojos. Mañana a las 3 tengo 1 hora. ¿Recuerdas exactamente qué buscar? Víctor se cruzó de brazos. Eugene Onegin. Volumen con la dedicatoria de mi padre. Regalo de Likachev. Ella tragó con fuerza. Probablemente esté en la oficina. Si ella no lo destruyera. Alexei le apretó el brazo. Tenga mucho cuidado. Si siente peligro, aléjese inmediatamente. Pasaron toda la noche planificando. Víctor se quedaría afuera, listo para intervenir. Nadezhda tendría que encontrar el libro sin levantar sospechas y, sobre todo, llevárselo sin que nadie se diera cuenta. Zinaida vigilará cada uno de tus movimientos, advirtió Alexei. Nada de gestos bruscos. Sin dudarlo. La casa la recibió con un silencio opresivo. Lo que alguna vez fue un hogar acogedor, lleno de risas y libros, ahora era un espacio frío y estéril, como si le hubieran succionado el alma. Zinaida abrió la puerta ella misma, alta e imponente con su bata de seda y sus labios rojos estirados en una sonrisa falsa. Adelante.
Su voz era melosa, pero sus ojos eran duros como el acero. Pero no lo olvides, 1 hora. Ni un segundo más. Tengo compromisos. Caminaron hacia la sala de estar y Nadezhda casi se asfixió. No quedó nada. Los muebles de caoba, las estanterías llenas de libros, los cuadros que decoraron su infancia, todo había sido reemplazado por sofás modernos, fríos y de alta tecnología. Incluso el olor era diferente, ya no era el aroma de libros viejos y té de samovar, sino el aroma artificial de velas caras. Aquí están tus cosas. Zinaida señaló una caja de cartón en el suelo, llena de fotografías amarillentas y sobres deshilachados. Puedes tomarlo. Pero nada más. Nadezhda se inclinó y sus dedos temblorosos hojearon sus recuerdos. 1 hora. Solo eso. Y en algún lugar de ese laberinto de mentiras, escondida entre páginas pegadas, estaba la única prueba que podría devolverle no solo una herencia, sino la verdad. Necesito ir al baño, murmuró levantándose con la caja en sus brazos. Zinaida la miró con recelo, pero asintió. Rápidamente. Y no toques nada. Nadezhda caminó por el pasillo con el corazón latiendo con tanta fuerza que temió que la otra mujer lo oyera. Izquierda. Segunda puerta. La oficina. Sabía el camino de memoria. Cada tabla del suelo chirriante. Cada sombra que bailaba en las paredes. 1 hora. Y el reloj ya había empezado a correr. Lo que alguna vez había sido un santuario del conocimiento, las paredes revestidas con retratos descoloridos de San Petersburgo, los estantes llenos de libros que contenían siglos de sabiduría, ahora estaba reducido a un espectáculo de frivolidad. En lugar de volúmenes encuadernados en cuero, las vitrinas de cristal mostraban copas que nunca supieron el peso de una idea. Zinaida se cruzó de brazos y sus ojos eran afilados como espadas. ¿Qué estás buscando exactamente? La voz aguda, llena de desdén. Nadezhda tragó saliva y apretó con fuerza la correa de su bolso. Álbumes de fotos, cartas de mi madre, las palabras salieron confusas, como si la memoria las arrastrara a la fuerza. Mis diarios de infancia. Y algunos libros con dedicatorias. Del padre. Lo valoró mucho. ¿Los libros? Zinaida frunció los labios, como si el simple hecho de recordar fuera un insulto. La mayor parte fue donada. A la biblioteca de la universidad. Un gesto desdeñoso barrió el aire. La basura ocupa espacio. El corazón de Nadezhda se congeló. ¿Demasiado tarde? Pero luego, con la indiferencia de quien accidentalmente aplasta la esperanza, Zinaida añadió. Aunque todavía queda algo en la antigua oficina. Una sonrisa irónica. Ahora es mi salón de belleza. Ven, te lo mostraré. El segundo piso parecía territorio hostil. Lo que alguna vez fue el Santa Santorum del profesor Sokolov, donde nacieron teorías que sacudieron a la academia, donde el olor a papel envejecido se mezclaba con el aroma del té negro que bebía temprano en la mañana, ahora exudaba aceites esenciales y cremas caras. Una camilla de masaje ocupaba el centro de la habitación, lámparas difusas proyectaban sombras danzantes en las paredes. Y en un rincón, amontonadas como basura a punto de ser desechada, cajas de cartón. Tus cosas están ahí. Zinaida señaló con desinterés. Fotos, cartas, todas esas tonterías. Puedes mirar en tu tiempo libre. ¿Y los libros? Nadezhda apenas podía respirar. La madrastra abrió la puerta de un armario empotrado con un clic seco. En el interior, los volúmenes estaban amontonados en desorden, como si hubieran sido arrojados allí después de un saqueo. Ediciones raras e encuadernaciones de cuero desgastadas por el tiempo, páginas que su padre había acariciado con dedos temblorosos de emoción, todo reducido a basura. Una afrenta. Una profanación. Se arrodilló frente a las cajas, fingiendo hurgar entre papeles amarillentos, mientras sus ojos trazaban cada movimiento de Zinaida. La mujer permaneció apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y la mirada fija como un halcón en su presa. ¿Cómo distraerla? Los segundos se deslizaron como arena entre los dedos. Entonces, como un relámpago, surgió la idea. Creo que tu teléfono está sonando, abajo. Nadezhda señaló las escaleras con voz deliberadamente urgente. Escuché. Zinaida frunció el ceño e inclinó la cabeza.
No escucho nada. Acaba de sonar. Insistió inyectando una nota de falsa preocupación. Podría ser importante. Por un momento, la madrastra vaciló. El truco era burdo, casi infantil, pero la posibilidad de perder una llamada importante era un riesgo que Zinaida no estaba dispuesta a correr. Ya vuelvo. La advertencia sonó como una amenaza. Y no te atrevas a tocar nada. Me doy cuenta. Tan pronto como los pasos se alejaron escaleras arriba, Nadezhda se arrojó en el armario. Los dedos temblaban mientras rebuscaban entre los libros, buscando. Pushkin. Pushkin, ¿dónde estás? El pánico la asfixió. Cada segundo era un martillo golpeando su pecho. Y luego, casi escondido detrás de un volumen mayor, un destello dorado, Eugenio Oniegin. Edición de 1937. Ex libris del padre, grabado en oro en la portada. Cogió el libro y lo hojeó con manos temblorosas. Nada. Las páginas vacías lo ven como una frase. La niñera cometió un error. Zinaida ya lo encontró. La desesperación subió a su garganta hasta que se dio cuenta, las últimas hojas estaban pegadas, formando un bolsillo casi imperceptible. Los escalones de las escaleras. Nadezhda no pensó. Metió el libro en su bolso, se volvió hacia las cajas y cogió un álbum de fotos al azar, fingiendo estar absorta. Cuando Zinaida irrumpió en la habitación, su rostro era una máscara de irritación. Nadie llamó. La acusación goteaba de cada sílaba. ¿Me despidiste a propósito? Lo siento, creí haberte oído. Nadezhda se encogió de hombros y su rostro reflejaba una inocencia herida. Pero mira. Encontré fotos de mi infancia. Levantó el álbum, su sonrisa temblaba. ¿Puedo tomarlos? Toma lo que quieras. Zinaida miró exageradamente su reloj. Pero rápido. Se te acaba el tiempo. 20 minutos. Nadezhda empaquetaba álbumes y cartas con movimientos calculados, mientras el libro ardía contra su cadera como una brasa. Cada latido era un tambor de guerra. En la puerta, Zinaida la miró con una sonrisa venenosa. ¿Vas a ir? La ironía goteó. Bien. No hay nada más aquí para ti. Gracias por dejarme llevar mis cosas. No me agradezcas. La sonrisa se convirtió en un cuchillo. Y no vuelvas. Esta ya no es tu casa. Solo cuando la puerta se cerró tras ella, Nadezhda se permitió respirar. Caminó hacia el auto de Víctor estacionado en la esquina, sus piernas a punto de fallar. Cuando cerró la puerta estalló el llanto, alivio, terror, un viejo dolor que nunca sanaba. Lo encontré. Las palabras salieron entre sollozos, mientras sacaba el libro de su bolso. Alexei la estaba esperando en su oficina, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Al ver la edición de Eugenio Oniegin. Sus ojos brillaron. Veamos qué tenemos aquí. Nadezhda acarició la desgastada funda de cuero como si pudiera, a través de esos surcos, tocar las manos de su padre. Él sostuvo este libro. Él me lo escondió. La niñera dijo que las páginas estaban pegadas, Víctor le apretó el hombro, anclándola al presente. Con cuidado, abrió el volumen hasta las últimas páginas. Allí estaba, el discreto sello de un sobre casi invisible. Se le escapó un suspiro tembloroso mientras extraía el papel amarillento. Se sentaron a la mesa. El peso de la historia pesaba en el aire. Dentro del sobre, 2 documentos. El primero, un testamento oficial, autenticado por el notario Sverido, no Stepanov, dejó todo en manos de Nadezhda. Cada palabra fue un duro golpe para Zinaida. El segundo, una carta. La letra de su padre, inconfundible. Mi querida hija. Si lees esto, ya no estoy en este mundo. Sospecho que Zinaida estaba tramando algo siniestro. En los últimos meses han sucedido cosas extrañas. Mi salud se deterioró rápidamente. Debilidad, náuseas. Las pruebas no mostraron nada, pero los síntomas se parecían a los de una intoxicación por arsénico. Noté que empeoraba después de las comidas que ella preparaba. Zinaida insistió en que cambiara el testamento a su favor. Pero no podría repudiarte. No se trata solo de una casa o de dinero. Es mi legado.
Los archivos que solo tú sabrás valorar y continuar. Dejé este Nuevo Testamento ante un notario de confianza y lo escondí aquí. También dejé un diario con notas sobre mi condición y mis sospechas. Está con María Fiodorovna. Si mis temores se confirman y lees esta carta en mi ausencia, debes saber, te amé más que a nada en este mundo. Y confío en que encontrarán la fuerza para restablecer la justicia. Tu padre. Nikolai Sokolov. 10 de abril de 2000. El papel tembló en sus manos. Cuando se lo pasó a Alexei, las lágrimas brotaron incontrolablemente. Todo converge. El abogado examinó los documentos y su voz adquirió fervor. Este testamento es auténtico y está fechado una semana antes de la muerte de su padre. ¿Qué presentó Zinaida? Un falso con fecha falsificada. Golpeó la mesa con la mano. Esto es falsificación de documentos. ¿Delito? Y si sumamos las sospechas de envenenamiento, las anotaciones del diario de la niñera, Nadezhda se secó la cara, la determinación reemplazó el llanto. María Fiodorovna los recibió en el hospital, frágiles como la porcelana, pero con un brillo en los ojos que la enfermedad no había borrado. ¿Se encontró? La voz, un hilo de plata. Lo encontré, Nianchka. Nadezhda se arrodilló junto a la cama, mostrando los papeles. La anciana niñera leía, sus dedos temblorosos acariciaban las palabras como si fueran el propio rostro de la maestra. Siempre supe que Nikolai Andreyevich era un hombre con visión de futuro. Una débil sonrisa iluminó las arrugas. Ahora, justicia. Su cuerpo se estremeció. El dolor la atravesó, repentino como una espada. Su mano se cerró sobre la colcha, sus nudillos estaban blancos. Nianechka. El grito de Nadezhda rompió el silencio. El grito de Nadezhda resonó por la habitación como un disparo, perforando el aire con pura desesperación. ¿Qué sucede contigo? Le temblaban las manos mientras la anciana niñera jadeaba y sus ojos se pusieron en blanco en un espasmo de agonía. Los dedos de María Fiodorovna se clavaron en la colcha, sus uñas pálidas como el marfil contra la tela oscura. Nadezhda no pensó. Se arrojó contra el panel de llamada de enfermera y sus dedos presionaron el botón con fuerza innecesaria. Luego irrumpió en el pasillo, su voz atravesó el silencio del hospital. ¡Ayuda! ¡Alguien, por el amor de Dios! Todo se movía como una pesadilla distorsionada. Médicos corriendo, el brillo metálico de los instrumentos, jeringas preparadas con precisión quirúrgica. Voces secas, órdenes breves, olor antiséptico a alcohol y miedo. Alguien la empujó fuera de la habitación y se estrelló contra la pared del pasillo, deslizándose la espalda hasta el suelo. Sus rodillas se doblaron débilmente. Ahora no, tú tampoco, susurró, sus dedos presionando sus párpados como si pudiera borrar la escena. Cada segundo era una eternidad. Cuando la puerta se abrió de nuevo, apareció un médico con el rostro cansado y círculos oscuros bajo los ojos como surcos en la piedra. Sus labios se movieron, pero las palabras tardaron un poco en tener sentido. Logramos estabilizarla. Nadezhda exhaló, pero el alivio duró menos de un parpadeo. ¿Sobrevivirá? La pregunta salió entrecortada, casi inaudible. El médico vaciló. Sus ojos decían lo que su boca no se atrevía. Está consciente. Quiere verte. Una pausa pesada. Pero rápido. Minutos como máximo. Ella entró como. Si el suelo fuera de cristal, cada paso amenazaría con romperse. María Fiodorovna yacía bajo tubos y cables, con la piel traslúcida como un pergamino antiguo. Pero los ojos todavía brillaban, fijos en ella con una urgencia que le heló la sangre. Nadenka, el susurro fue tan débil que Nadezhda tuvo que agacharse, casi tocando con la oreja los labios secos de la anciana. Tengo que decir. No, guarda fuerzas, lo interrumpió con la voz entrecortada. Pero la mano de la niñera se cerró sobre la de ella, sorprendentemente firme. Escuchar. Una orden, no una petición. La vi. La vi poniendo el polvo blanco en la medicina de su padre. El mundo se detuvo. Nadezhda retrocedió como si la hubieran abofeteado, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? La palabra salió como un gemido. Entré sin que ella se diera cuenta. Cada sílaba costó un esfuerzo sobrehumano.
El pecho de la anciana subía y bajaba con agitaciones irregulares. Todo el día. Blanco. Como harina. En su vaso. El aire abandonó los pulmones de Nadezhda. No fue posible. Eso no. Ella no. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz temblaba, perdida entre la furia y la desesperación. María Fiodorovna tosió con un sonido húmedo y doloroso. Los labios se pusieron azules. Me amenazó. Los dedos apretaron los de Nadezhda con fuerza inesperada. Dije que morirías si hablaba. Una lágrima corrió por el rostro de la anciana. Sus ojos se cerraron, su pecho palpitaba a un ritmo frágil. No hables más. Nadezhda la sacudió suavemente mientras el pánico subía a su garganta. Pero la niñera insistió, su voz ahora era un hilo de plata a punto de romperse. Ella sabía que lo vi. Vino a mí, dijo que tenía hombres. Que nadie le creería a una anciana enferma. El monitor al lado de la cama emitió un pitido y una línea parpadeante atravesó la pantalla. La puerta se abrió violentamente. Una enfermera empujó a Nadezhda con el rostro tenso. Falda. Ahora. En el pasillo Víctor la estaba esperando. Una mirada le bastó para entenderlo todo. Sus brazos la rodearon antes de que ella colapsara. ¿Qué fue? Su voz era baja, pero transmitida por una tensión mortal. Nadezhda hundió el rostro en su hombro y las palabras surgieron entre sollozos. Ella lo vio. María Fiodorovna vio a Zinaida envenenando a mi padre. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Víctor dio un paso atrás, sus ojos se oscurecieron como una tormenta. Ya no se trata de herencia. Apretó la mandíbula. Esto es un asesinato. Y luego al unísono dijeron las mismas palabras, llenos de cortante determinación. Tenemos que ir a la policía. Zinaida estalló de furia, con el rostro contraído por la rabia animal. Farsa. Su grito desgarró el aire, su voz se convirtió en un aullido incontrolado. Tengo contactos. No lo dejaré así. La sala vibró con un murmullo indignado. El juez golpeó repetidamente la mesa, exigiendo orden. El abogado de Zinaida le susurró algo al oído, intentando hacerla sentarse, pero ella parecía sorda, ciega de odio. Fue entonces cuando las puertas se abrieron con estrépito. Entraron dos hombres con trajes impecables y su presencia silenció instantáneamente la habitación. Había algo inevitable en sus pasos firmes, una autoridad que no admitía dudas. Ciudadana Zinaida Markovna Sokolova, anunció la mayor, mostrándose identificada con gestos precisos. Está detenido bajo sospecha de envenenamiento intencionado de Nikolai Andreevich Sokolov. La sangre abandonó el rostro de Zinaida. Sus mejillas, antes inflamadas, se tornaron pálidas, marcadas por manchas violáceas. Los labios temblaron. En los ojos un brillo primario de terror, el pánico de una bestia perseguida al darse cuenta de que la trampa se está cerrando. Calumnia. Intentó protestar, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. No puedes probar nada. Fue hace 3 años. El examen de los tejidos del difunto confirmó la presencia de muscarina, respondió impasible el policía. Contamos con un testigo comprobante de compra de rodenticida en los días previos a la muerte de la víctima y documentos que dan fe de su autoría. Extendió la mano, un gesto que no fue una invitación, sino una orden. Síganos. Zinaida fue sacada con los ojos fijos en Nadezhda con un odio tan puro que ardía. La puerta se cerró detrás de ella. En el silencio que siguió, Nadezhda se dio cuenta de que llevaba varios minutos conteniendo la respiración. No había ningún triunfo en su pecho ni alegría, solo un tranquilo alivio, como si finalmente le hubieran quitado una losa de granito de la espalda. Papá, se ha hecho justicia, susurró tocando el anillo de zafiro oscuro, una reliquia familiar. El que su padre le había regalado años antes y que ella había conservado como talismán incluso en sus días más oscuros. Víctor sostuvo suavemente su brazo mientras salían de la sala del tribunal. Se acabó, murmuró. Ahora comienza una nueva vida. El viento de mayo agitaba suavemente las cortinas de las ventanas abiertas de la antigua casa de los Sokolov. Había pasado un mes desde el juicio, un mes de trámites, cambios, documentos, pero sobre todo, de cuidados a María Fiodorovna.
Como si al revelar finalmente la verdad que había cargado durante 3 años, la vieja ama de llaves se hubiera liberado de su propio veneno. Los médicos calificaron su recuperación como un milagro. Nadezhda lo sabía mejor, era el peso de un secreto lo que finalmente había dejado de oprimir su alma. Ahora María Fiodorovna ocupaba la habitación más soleada de la casa, en la planta baja. Nadezhda había contratado a una enfermera experimentada, pero eran sus propias manos las que servían el té de la tarde, las que ajustaban las mantas y las que leían en voz alta las páginas amarillentas de los libros de la maestra. 3 días antes el ama de llaves había sido dada de alta del hospital y, desde entonces, su presencia, silenciosa pero llena de renovada vitalidad, había llenado las habitaciones vacías. Nadezhda estaba arrodillada en el suelo de la oficina de su padre, rodeada de montones de libros. Su primer acto al regresar había sido devolver a la casa su alma original, había tirado los muebles vulgares que Zinaida había impuesto, había rescatado las viejas cómodas, el desgastado sillón de cuero, el escritorio donde el profesor había escrito sus trabajos. De la despensa había cogido las fotografías enmarcadas que el ama de llaves había guardado cuidadosamente y las había distribuido por las paredes. Y por supuesto se dedicó a la biblioteca, el verdadero tesoro de Nikolai Andreevich. Algunos volúmenes fueron recuperados de la universidad, donde Zinaida los había enviado en calidad de donación. Otros Nadezhda los había buscado en librerías de segunda mano, negociado con coleccionistas, rescatado de oscuras subastas. Pero lo más preciado, los expedientes de su padre, había sobrevivido por pura ignorancia. Zinaida, incapaz de reconocer su valor, los había amontonado en cajas polvorientas en el desván. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, Nadezhda se detenía a menudo, absorta en la letra familiar de su padre. Estaban sus notas sobre Arvin ruso en la década de 1920, comentarios sobre memorias de emigrantes, catálogos de ediciones raras publicadas por la diáspora en China. Era como si a través de esas líneas todavía le estuviera hablando. Ahora puedo descansar, Nadienka. La voz de María Fiodorovna la hizo volverse. La institutriz estaba en la puerta apoyada en su bastón, vestida con un viejo vestido de terciopelo azul oscuro, regalo del profesor, reservado para ocasiones especiales. Nianietechka, ¿por qué te levantaste? Nadezhda se apresuró a ayudarla. El médico dijo que tienes que acostarte. Cumplí la promesa que le hice a tu padre, ignoró al ama de llaves, sus ojos recorrieron la habitación como si comprobara si todo estaba en su lugar. Nikolai Andreevich me pidió que protegiera sus documentos y cuidara de usted. Suspiró. Hice la primera parte inmediatamente. El segundo, tuve que esperar. Una frágil sonrisa iluminó su rostro. Pero ahora todo está bien. Estás en casa. Las cosas de tu padre están en su lugar. Nadezhda abrazó sus frágiles hombros y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sí, susurró. Finalmente. 3 años de exilio, humillación, miedo. A 3 años de distancia del lugar donde nació, donde cada pared guardaba recuerdos. Ahora estaba de regreso. ¿Qué es eso? María Fiodorovna señaló los papeles esparcidos por el suelo. Cartas de mamá a papá, respondió Nadezhda con la voz entrecortada. Lo encontré en el ático. Nunca los había visto antes. El ama de llaves se sentó en el borde del sillón y cogió una de las cartas con reverente cuidado. Tu madre era una mujer extraordinaria, dijo pensativamente. Tan frágil en apariencia, pero con una fuerza interior que pocos tenían. Miró a Nadezhda. Nikolai Andreevich siempre decía que eras igual que ella. Nadezhda alisó el sobre descolorido, las huellas de la escritura de su madre casi borradas por el tiempo. Apenas la recuerdo, confesó. Solo a través de fotografías y las historias que contó. Estaría orgullosa de usted, afirmó María Fiodorovna con convicción. Por la misma firmeza, por la misma sed de justicia. Su mirada se endureció por un instante. Que Dios te conceda, sin embargo, un destino mejor que el de ella. El sonido del timbre resonó por toda la casa. Yo contestaré, dijo Nadezhda, ayudando al ama de llaves a levantarse. Y vuelves a la cama. Prometo que por la noche te leeré algunas de estas cartas. En la puerta esperaba Víctor Georgievich con un exuberante ramo de lilas en la mano. Nadezhda Petrovna inclinó ligeramente la cabeza. Vine a ver cómo van las cosas. ¿Y cómo está María Fiodorovna?
Pasa, sonrió Nadezhda, aceptando las flores. Está mucho mejor, aunque insiste en no seguir las indicaciones del médico. Sus ojos brillaron. Y tengo una noticia que te interesará. Llamó el consulado chino. Víctor alzó las cejas sorprendido. Sí, confirmó Nadezhda con un ligero movimiento de cabeza, mientras una discreta sonrisa asomaba a sus labios. Ya me he puesto en contacto con la universidad donde trabajé anteriormente. El decano de la universidad me invitó a una reunión. El patio de la universidad estaba lleno de energía estudiantil. Era la última semana antes de la final y el aire vibraba con una mezcla de ansiedad y anticipación. Nadezhda caminaba tranquilamente por los senderos que también conocía, aspirando el intenso aroma de las lilas que florecían exuberantes a lo largo de la valla. Una extraña sensación de déjà vu la envolvió, como si esos años de ausencia no hubieran existido, como si solo se hubiera ido para un descanso y ahora regresara para retomar la clase interrumpida. La sala del decanato estaba en el antiguo edificio con sus enormes puertas de roble. Mientras subía la amplia escalera, Nadezhda se ajustó nerviosamente el cuello de la blusa. Era imposible no sentir el peso de ese momento, regresar al lugar del que había sido expulsada deshonrosamente, donde su nombre había sido arrastrado por el barro. Pero esta vez no se presentó como acusada. Esta vez llevó consigo la verdad como escudo. La recepción tenía reservada una sorpresa. Detrás del escritorio de la secretaria estaba sentada una mujer joven que claramente no había trabajado allí hace 3 años. Buenos días, saludó Nadezhda con una sonrisa serena. Tengo una reunión con el decano. ¿Cómo debo anunciarlo? Preguntó la niña con educada curiosidad. Nadezhda Petrovna Sokolova. Los ojos de la secretaria se agrandaron. Esa profesora Sokolova, de quien hablaban los periódicos. La historia de la hija de un renombrado académico, reducida a una señora de la limpieza por una conspiración, y luego desenmascarando a su propia madrastra envenenada, había sacudido la ciudad. Puedes pasar, dijo la joven todavía impresionada. Te están esperando. Pensó Nadezhda mientras cruzaba la puerta del despacho con una risa interna irónica. En el interior, un hombre de unos 50 años, de postura enérgica, se levantó al verla, Pavel Sergeyevich Vorontsov, el nuevo decano, que había asumido el cargo hacía poco más de un año. A su lado había 3 figuras que reconoció al instante, sus antiguos compañeros, los profesores del Departamento de Lenguas Orientales. Sus rostros delataban una vergüenza palpable, especialmente la de Elena Pavlovna, la misma que años antes, había sido la primera en creer la calumnia anónima y evitarla como la peste. Nadezhda Petrovna, saludó el decano tendiéndole la mano. Es un honor darle la bienvenida nuevamente al alma mater. Los demás también se levantaron, pero sus miradas se desviaron con incertidumbre. Gracias por aceptar esta reunión, dijo sentándose en la silla indicada. Su voz era tranquila, sin rastro de amargura. Nos engañaron, empezó a decir el decano, mirándola directamente a los ojos. Ahora todo está claro. La universidad se disculpa por el trato injusto que le han dispensado. Nadezhda asintió aceptando las palabras. Desafortunadamente es común que la gente crea lo peor sin molestarse en comprobar los hechos, señaló, no con desaprobación, sino como una simple observación. Elena Pavlovna bajó los ojos avergonzada. Nadezhda recordó aquel día, 3 años antes, cuando esa misma mujer, con quien ya había organizado conferencias académicas, volvió la cabeza al pasar junto a ella en el pasillo, fingiendo no verla. En ese momento el dolor había sido profundo. Ahora lo único que le quedaba era una ligera melancolía, como la sombra de una herida que ya había cicatrizado. Nadezhda Petrovna, Elena Pavlovna no pudo resistirse. Necesito disculparme en persona. Lo que hice fue imperdonable. Elena, interrumpió Nadezhda en voz baja. No volvamos al pasado. Todos pasamos por momentos difíciles. La frase sonó generosa, pero no fue por deseo de parecer noble. Simplemente considerando todo lo que había experimentado y superado, ese capítulo compartido ahora parecía tan pequeño, tan insignificante. Queremos reparar el error, prosiguió el decano. Y nos gustaría invitarte a reanudar la docencia. Necesitamos desesperadamente expertos de su nivel, añadió el profesor Klimov, el único que en aquel momento se había atrevido a expresar públicamente sus dudas sobre las acusaciones en su contra.
Estoy dispuesta a volver, respondió Nadezhda sin dudarlo. Pero solo unas pocas horas a la semana. Tengo un nuevo nombramiento como director en el Instituto de Diseño. Discutieron los detalles. Podría impartir un curso especial sobre la cultura rusa de Harbin, basado en materiales del archivo de su padre, exactamente el tipo de curso que el profesor Sokolov había soñado crear pero para el que no había tenido tiempo. El círculo se cierra, pensó Nadezhda cuando se ultimaron los preparativos. Vuelvo al punto de partida. Regresar a la universidad fue la última línea en el cuadro de su nueva vida. Sintió como si el mosaico destrozado 3 años antes, finalmente se estuviera volviendo a unir, pieza por pieza. La casa restaurada. El trabajo que lo hizo. Respeto de los compañeros. El ama de llaves de al lado. La memoria del padre honrada. El legado rescatado. Solo faltaba una pieza, alguien con quien compartir esa plenitud recuperada. Y cada vez más sus pensamientos se dirigieron a Víctor Georgievich, ese hombre de pocas palabras, pero de lealtad inquebrantable, que la entendía como nadie. Su relación había evolucionado lentamente como un río en calma. Las largas jornadas de trabajo en el Centro de Intercambio Cultural. Té vespertino en la biblioteca de la Casa Sokolov. Las conversaciones serenas sobre literatura, arte, historia. Hasta que una tarde de junio, Víctor propuso celebrar la finalización de la primera fase del proyecto. ¿Qué tal tu debut en el Teatro Dramático Regional?, sugirió. Y ahora, saliendo del edificio bajo el cielo estrellado de verano, Víctor preguntó. ¿Qué te pareció la obra? ¿Honestamente? Nadezhda sonrió. Demasiado forzado. La vida real, me parece, es mucho más fascinante que cualquier ficción. Caminaron lentamente por la calle histórica, pasando por las antiguas mansiones de los comerciantes, con sus fachadas ornamentadas. El silencio de la noche los rodeó, pacífico. De repente Nadezhda se dio cuenta de algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo, una paz absoluta, como si se hubiera curado de una larga enfermedad. Nadezhda Petrovna, Víctor se detuvo junto a la fuente de la plaza central, con una expresión que ella no reconoció. Permítame una pregunta personal. Por supuesto, respondió ella intrigada, mientras sus ojos buscaban los de él. ¿Aceptarías cenar conmigo pronto? Su voz tembló levemente. No por trabajo. Se quedó en silencio como si hubiera dicho algo audaz. Nadezhda se sorprendió al soltar una risa clara, casi juvenil. Víctor Georgievich, preguntó con un brillo travieso en los ojos. ¿Me estás invitando a salir? Sí, afirmó con firmeza tras un momento de determinación. Exactamente eso. Acepto, dijo simplemente. Con mucho gusto. El invierno había transformado la ciudad en un cuadro navideño. La casa de los Sokolov brillaba con luces festivas. En la biblioteca brillaba un árbol de Navidad, la mesa estaba cubierta con un mantel bordado y de la cocina emanaban aromas de especias y manzanas asadas. Nadezhda había organizado una pequeña recepción en memoria de su padre. Ese día Nikolai Andreyevich cumpliría 70 años. Pero no fue una ceremonia fúnebre, fue una celebración. Un homenaje al hombre que dedicó su vida a la ciencia, a recopilar conocimientos y transmitirlos a las nuevas generaciones. Entre los invitados se encontraban compañeros de la universidad, estudiantes y empleados del nuevo centro de intercambio cultural. Nadezhda, vestida con un elegante traje azul oscuro, el color favorito de su padre, les mostró el archivo recuperado, fotografías muy raras de la Harbin rusa de principios del siglo XX, cartas de emigrantes, recuerdos, mapas de valor incalculable. Esto es increíble, se maravilló un joven estudiante de posgrado, hojeando atentamente un viejo álbum. Material como este no se encuentra por ninguna parte. Es un tesoro para cualquier investigador. Está previsto digitalizar toda la colección, explicó Nadezhda. Hacerlo accesible a académicos de todo el mundo. Entre los presentes destacó Ivan Lin, procedente especialmente de Beijing. Las relaciones con los socios chinos estaban prosperando hasta tal punto que ya se hablaba de la apertura de una sucursal del centro en Harbin. Distinguida profesora Sokolova, dijo Van Lin, entregándole con reverencia un paquete. Estos manuscritos pertenecían a tu padre, dijo Van Lin, desdoblándolos con cuidado. O las páginas amarillentas por el tiempo. Mi maestro en Harbin los conservó durante décadas, como un depósito sagrado.
Los dedos de Nadezhda temblaron al recibir el paquete. Eran los borradores inacabados del gran trabajo de su padre sobre la diáspora rusa en China, un trabajo que todos pensaban que se había perdido para siempre. Patrimonio cultural del Arvin ruso, se leía en la portada improvisada en letras descoloridas. 10 años de investigación, noches de insomnio, notas febriles, y ahí, en mitad de una frase, la tinta se había secado para siempre. La muerte había truncado no solo una vida, sino un legado. Nunca terminó, susurró acariciando las líneas irregulares que conocía tan bien como las venas mismas. El papel, frágil como las alas de un pájaro antiguo, parecía respirar bajo sus dedos. Pero ya terminaré. Vanlin inclinó la cabeza y sus ojos brillaron con una comprensión que trascendía los idiomas. Sería el homenaje más hermoso al profesor Sokolov. El mundo necesita conocer esta historia. En un rincón de la habitación, María Fiodorovna, ahora con las mejillas menos hundidas y los ojos más vivaces, observaba la escena con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Cuando Nadezhda se acercó para besarle la mano arrugada, la anciana ama de llaves murmuró en voz tan baja que solo ella pudo oírla. «Qué orgulloso estaría de ti, Kotik. Eres Sokolova hasta la médula». Incluso Boris Arkadyevich, cuyo escepticismo alguna vez cortó el aire como una espada, ahora parecía un hombre diferente. Los meses habían convertido su velada hostilidad en cauteloso respeto, como el hielo que se derrite bajo el sol primaveral. Nadezhda Petrovna la llamó alejándola discretamente de los invitados. Su voz, antes metálica, sonó apagada, casi avergonzada. «Necesito disculparme. Te subestimé. Y lo pagué con mi propia ignorancia». Ella lo miró con una serenidad que lo dejó aún más desconcertado. «Todos tropezamos, Boris Arkadyevich. La sabiduría está en levantarse con más luz de la que tenías cuando caíste». Mientras los últimos invitados se despedían, llevando consigo la promesa de futuras colaboraciones, Víctor Georgievich permaneció al lado de Nadezhda como una sombra leal. Su papel esa noche estuvo más allá del protocolo, fue el refugio seguro en cada actuación, la sonrisa alentadora en los momentos de vacilación, la mano que ajustaba discretamente el chal sobre tus hombros cuando la sala se enfriaba. Había algo entre ellos, algo que se volvió silencioso e inevitable, como raíces bajo la nieve. Los más atentos ya lo notaron, la forma en que sus miradas se cruzaban cuando creían que nadie los veía, la sincronía de sus gestos, la distancia que cada día se acortaba. Pero no necesitaban testigos. Algunas cosas son demasiado preciosas para exponerlas demasiado pronto a la cruda luz del mundo. Cuando la última puerta se cerró, dejando tras de sí solo el eco de agradecimiento, Nadezhda y Víctor estaban solos en la biblioteca. María Fiodorovna, alegando cansancio, se fue con un guiño que solo una abuela adoptiva podría hacer. En el aire el olor a papel viejo se mezclaba con el de la leña ardiendo en la chimenea. «Ahora está en casa», dijo Nadezhda, colocando la fotografía de su padre sobre el escritorio. El retrato, alguna vez escondido como una reliquia prohibida, ahora ocupaba el lugar que le correspondía, iluminado por la luz dorada de las llamas. Víctor la miró, su rostro medio iluminado por las brasas danzantes. «La vida da giros extraños, ¿no?», murmuró, perdida en las espirales de fuego. «A veces hay que perderlo todo para entender lo que realmente importa». «¿Y eso qué importa, Nadezhda Petrovna?», preguntó, cubriendo su mano con la suya. Su piel era cálida, en contraste con el frío que aún vivía en sus recuerdos. «Siendo quienes somos», respondió, simple como siempre lo es la verdad. «Incluso cuando nos reducen a sombras, hay una chispa que ningún viento puede borrar». Víctor sonrió, un gesto tan tierno que parecía fuera de lugar en su rostro generalmente severo. «Nunca fuiste una sombra. Solo una estrella que optó por brillar más bajo por un tiempo». Ella se volvió hacia él y el reflejo de las llamas convirtió sus ojos en 2 charcos de ámbar líquido. «A veces hay que atravesar la oscuridad para encontrar la luz». No hicieron falta más palabras. Sus labios se encontraron como si lo hubieran hecho 1000 veces antes, y el mundo, con sus batallas, sus pérdidas, sus renacimientos, pareció suspendido en ese instante. 2 corazones que habían conocido el peso del aislamiento finalmente reconocieron su hogar. En la oscuridad. Desde el pasillo, María Fiodorovna cerró silenciosamente la puerta que había dejado entreabierta. Sus pasos subieron las escaleras con la ligereza de quien carga un feliz secreto. Por fin, susurró mientras afuera caía la nieve, cubriendo la ciudad con un manto inmaculado.
Todo en su lugar. Cada copo que tocaba el suelo borraba un poco más de las marcas del pasado. Y sobre esas huellas borradas, empezó a escribirse una nueva historia.